Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenido una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y bienvenido eres. Bueno, seguimos adelante con estos podcasts que los hemos dedicado a finanzas. Y es la estructura que les he dado. Estamos contestando preguntas que ustedes han hecho, que han enviado al ministerio, a la iglesia, y aquí estoy una tras otra contestando todas estas preguntas. Lamentablemente no me da tiempo de contestarlas todas en un solo programa, entonces hemos tenido que hacer una gran cantidad de programas para ir contestando todas estas preguntas, pero son preguntas realmente maravillosas. De hecho, las preguntas que tengo para contestar el día de hoy son realmente muy, pero muy buenas. Entonces espero que estén preparados, tengan sus notas y vayan tomando notas, o graben los programas, o los pueden volver a escuchar para que sigan aprendiendo y puedan ir ajustando todas sus finanzas y todas las cosas que tengan que ir ajustando en sus vidas, porque es importante que seamos buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y seamos personas de testimonio. Y las finanzas es algo muy, pero muy importante. La palabra habla extensamente de la administración de las finanzas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos ese tema tan primordial y tan central de la palabra, que es la administración y el manejo de las finanzas, de aquellos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, pues vayamos ahí. Vayamos a la siguiente pregunta, y curiosamente todas estas preguntas son un poquito largas, pero las tengo que leer para que entiendan lo que están preguntando. Y la pregunta es esta: Pastor Rafael, buenas tardes. Pues buenas tardes para ti también. En relación de esposos, el hombre debería siempre, esa palabra siempre, aportar más financieramente. Y pone entre paréntesis: alimentación, arriendo, vestuario y calzado. Como esposa, ¿es obligatorio que yo tenga que aportar? ¿O es un mandato de Dios? Esta persona, obviamente no puedo decir quién le hizo esta pregunta, pero son palabras fuertes. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra siempre. Utiliza la palabra obligatorio. ¿Me puede, por favor, regalar una cita bíblica para poder entender un poco más? Bendiciones. Ok. Yo creo que una buena cita bíblica es Proverbios 31. Habla sobre todas estas cosas, sobre todo sobre el versículo 15, 16, 17, por ahí. Pero déjame contestarte esto. A ver, una vez más, vayamos por parte, porque esta pregunta es muy importante. En relación a los esposos, en otras palabras, en un matrimonio, el hombre debería siempre aportar financieramente con respecto a la alimentación, arriendo, básicamente el vivir. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hoy día muchas veces se requiere la fuerza de los dos. Ahora, la fuerza de los dos o el peso de los dos económicamente, muchas veces hoy día se requiere que tanto el esposo, el hombre, como la mujer, la esposa, trabajen para poder llevar la familia adelante, poder comprar una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Por la situación. Las situaciones, dependiendo el país en el que vivas, hay países que son supremamente caros, los impuestos son altísimos, el costo de vida es alto y muchas veces se requieren las dos personas. Por otra parte, puede ser que este matrimonio no tenga 60 años, que esté empezando, que tengan 20 y pico, 30 años, entonces están empezando. Por lo tanto, los sueldos en los empleos que tienen a lo mejor todavía no son tan altos, sino son salarios de entrada o iniciales, por así decirlo. Entonces, se necesita un poquito el manejo del matrimonio para poder llevar el matrimonio y la familia adelante. Ahora, claro, aquí hay una cantidad de factores que tenemos que tener en consideración.
Entonces, pero vayamos ahí, la palabra siempre, porque esa palabra siempre es obligatorio, es obligatorio, es un mandato. La palabra siempre, entonces la respuesta es no. Pero tenemos que tener algo muy presente, porque debo mencionarlo primero. Des en cuenta que el matrimonio somos uno, no somos dos. En el matrimonio, la palabra, si vamos al libro de los principios, al libro de Génesis, y vamos al capítulo 2, la palabra sobre el versículo 23, 24, 25 dice que los dos se hacen uno. Entonces, cuando se hacen uno, no está hablando solamente de la intimidad, de lo que ocurre en el matrimonio, el privilegio que uno tiene en el matrimonio de poder ser uno en esa parte de la intimidad. Eso no se refiere, el uno es en todo el aspecto, en todo el matrimonio, en todo el manejo de las finanzas y todo lo que conlleva. Entonces, lo único que te puedo decir es que cuando tú lo dices, bueno, el esposo tiene que contribuir a esto y yo tengo que hacerlo también, o yo tengo la obligación. La respuesta es ninguno siempre y el otro es obligatorio. La cuestión es que son uno. Entonces, desde mi punto de vista lo estás viendo mal. Lo estás viendo como estás diciendo, bueno, él es mi esposo y yo soy la esposa, estamos casados, pero él tiene que aportar y yo debería hacerlo también, cuando deberían verlo lo que él aporta o lo que él gana y lo que tú ganas debería ir a un centro, a una cuenta en común, y eso es lo que los dos tienen. Entonces, lo que va de arriendo sale de ahí, lo que va de comida sale de ahí, lo que va para calzado sale de ahí, lo que va para vacaciones, lo que va para el vivir en sí, los servicios, todo. ¿Por qué? Porque ustedes son uno. Y eso es uno de los problemas en el matrimonio y las finanzas que más veo, cuando piensan que, bueno, él gana su dinero, yo gano su dinero, yo aporto un porcentaje, él aporta un porcentaje y ahí vamos haciendo las cosas. Eso es una división. La palabra nos dice que cómo una casa se va a sostener cuando hay una división. Entonces, ¿por qué? Porque son uno, una vez más. Entonces, cuando tú ves el matrimonio que somos dos, estamos legalmente casados, ¿ok? Y dormimos juntos. Y eso es lo que nos hace matrimonio, pero el resto lo manejamos aparte. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque estás teniendo dos cabezas dentro de un mismo hogar y por lo tanto ahora tienes un monstruo. Que es básicamente la pregunta que tú me estás haciendo es, tú tienes un monstruo en la casa, ¿por qué? Porque yo tengo este hombre que pareciese, porque la pregunta dice siempre. El hombre debería siempre. Eso significa, de la manera como leo esta pregunta, me da a mí entender que no siempre lo hace. Entonces, pareciese que no siempre lo hace, pero tú consideras que debería, y entonces, por lo tanto, tú tienes que aportar más de lo que tú consideras, y por lo tanto, es obligatorio que yo tenga que hacerlo. Entonces, ahí hay un conflicto, hay una tensión que está ocurriendo dentro del hogar que no debería ocurrir porque los dos son uno. Entonces, ahí hay un monstruo, hay dos cabezas cuando debería haber una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo miramos de esta manera es conflictivo y la respuesta es simplemente es no. Él no siempre tiene que hacerlo y no es obligatorio. Eso debe nacer del amor de los dos, por el bienestar del hogar, por el edificar la relación, el edificar el ministerio y sacar la familia adelante. Entonces, de la mejor manera de hacer todo esto es reestructurar o reconsiderar la forma como lo vienen viendo. A lo mejor la persona que me lo escribió, obviamente no me lo escribieron los dos, porque no sé si fue la mujer o el hombre el que me escribió. Simplemente sé que es una persona de Europa, porque lo que tengo aquí es Europa. Entonces, es el hecho de que tienen que cambiar esa forma de pensar, de que no somos dos, somos uno. Y cuando empiezan a pensarlo así, todos los problemas se van, porque todos los ingresos van a un fondo en común y de ahí se pagan las cosas que se tienen que pagar y las responsabilidades que el matrimonio tiene. Yo no digo a Morena, llegó el invoice, ¿cómo se dice? La factura de la luz y es 100. Yo voy a poner 70, tú me debes 30. Y ella pensará, pero cuando encendemos la luz, ¿tú no estás ahí también? O yo le digo a ella, pero cuando yo enciendo la luz, eso significa que tú nada más puedes estar el 30% del tiempo donde hay luz, porque si no, quédate en la oscuridad, porque yo pago y si tú no pagas, entonces tú no utilizas la luz. ¿Se dan cuenta? Sé que eso es ridículo, pero si lo analizas, eso es lo que está pasando.
Entonces, porque es el hombre. Ahora, des en cuenta que porque es el hombre, la palabra habla que el hombre es la cabeza del hogar, pero desde el punto de vista, también tenemos que ponerlo todo esto en su lugar y tenemos que ponerlo en balance todo esto, porque Efesios 5:21 dice que los dos se tienen que someter mutuamente el uno al otro. Y después habla de las responsabilidades de él y de las responsabilidades de ella. Y sí, el hombre es la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cabeza. Pero las decisiones en la familia se toman en unión. Es por eso un versículo que tanto me gusta de Amos 3:3 que dice, ¿cómo dos pueden caminar juntos a menos de que estén de acuerdo? Entonces, un matrimonio de la única manera que puede caminar juntos es si están de acuerdo. Y van cogidos de la mano con un mismo propósito, con la misma energía, con el mismo sentir, caminando el mismo caminar. Y esa es la manera de hacerlo. En el momento que eso no ocurra, tú tienes una división. Y eso me da la impresión, basado en la pregunta, que eso es lo que está ocurriendo. Que hay una división en el hogar, donde no debería existir. Si es un matrimonio, y según tengo entendido, es un matrimonio, entonces debería haber unidad, debería haber integridad. Integridad, ¿qué significa? Que es uno. Es una finanza, es las finanzas del hogar y obviamente, ¿quién se encarga de las finanzas del hogar? Bueno, primeramente, el que quiera hacerlo. Y segundo, el que tenga más sentido común en manejar las finanzas. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay gente que es buena con números y hay gente que no es buena con números. Hay gente que le gustan los detalles y hay gente que no le gustan los detalles. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le gusta manejar las finanzas, que le gusten los detalles y le gusten los números? Pues esa persona es la que la hace. Por el bien común, para que haya paz y para que puedan manejar los recursos de la familia del matrimonio, que son uno. Entonces, entendiendo eso, espero que la pregunta quede contestada, ¿ok? Bueno, yo creo que fue suficiente sobre esa pregunta. Sigamos adelante. Déjenme ponerle aquí una marquita para asegurarme de que la contesté. De hecho, otro versículo que encontramos que te puede ayudar que te puede ayudar también ahí está en 1 de Timoteo 5:8. Ese es otro versículo que te puede ayudar un poco. Ahí déjenme buscárselos. A ver. 1 de Timoteo 5:8 nos dice lo siguiente. Dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, des en cuenta que obviamente estamos hablando, ¿por qué? Porque hoy día se necesitan muchas veces los recursos de los dos. Entonces, la cuestión es que hay que empezarlo a mirar bíblicamente, dándole un balance y empezando por el matrimonio. Porque si tomas todas estas decisiones y el matrimonio lo tomas al final, vas a llegar a una conclusión errónea. La cuestión es que tú estás mirando las finanzas desde el punto de vista del matrimonio, en el matrimonio. Y es de ahí donde radica la pregunta o donde debe radicar la respuesta a esa pregunta, desde el matrimonio. Entonces el matrimonio es uno. Listo, sigamos adelante. Siguiente pregunta. Tengo aquí. Dice lo siguiente, como estudiante, este es ahora un estudiante. Ahora cambiamos de Europa, cambiamos para Sudamérica otra vez. Como estudiante, la universidad me consume casi todo el tiempo, pero tengo el deseo de crecer financieramente. ¿Qué consejos o inversiones recomiendas para alguien en esta etapa? Pues mira, tú te acabas de responder a tu misma pregunta. Dice, soy un estudiante y la universidad me consume. Si la universidad te consume y eres un estudiante, preocúpate en estudiar. No te preocupes en inversiones. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Las inversiones, el estudiar, el prepararte, el entender, necesita tiempo que tú acabas de decir en tu misma pregunta que no tienes. Porque te consume la palabra. Tú no dijiste me ocupa mucho tiempo. Tú dijiste me consume. ¿Qué significa me consume? Me consume es mucho más profundo, más extenso que simplemente estoy ocupado con la universidad.
¿Por qué? Porque si me hubiese dicho estoy ocupado, bueno, es simplemente arreglar los tiempos y tener buena distribución de los tiempos y buscar el tiempo de estudiar otra cosa o de hacer otra cosa. Pero cuando tú dices me consume, eso significa que todo el tiempo que tú tienes disponible o estás despierto, básicamente está dedicado a tus estudios, a la universidad, que me parece bien. Como tú dices, esta es tu etapa en la vida. Entonces, ocúpate de la etapa en la vida en la que estás, porque el tiempo de inversiones, el tiempo de trabajar y de invertir y de hacer dinero y todo eso vendrá en su momento. En estos momentos, asumo yo, basado en lo que tú dices aquí, que te consume todo el tiempo en la universidad. Eso significa que probablemente no trabajas, que probablemente todavía estás bastante joven, que todavía tus padres te están ayudando con los gastos que tú tienes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tienes dedicado a los estudios. Entonces, como te digo, Eclesiastés nos habla de eso. Hay tiempo para todo en esta vida. Entonces, tú estás en el tiempo de estudio, estás en el tiempo de preparación, estás en el tiempo de estar en la universidad. Preocúpate de eso ahora, que el tiempo llegará donde esos problemas y esos retos vendrán y en ese tiempo tendrás el tiempo para dedicarte a ellos. En estos momentos ya tienes suficiente con la universidad y tus estudios. Hay tiempo para todo y todo tiempo en su momento. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿qué es más recomendable hoy en día para una pareja que quiere iniciar en bienes raíces? En flipping. Estoy otra vez en Sudamérica, pero utilizan la palabra flipping. Esa palabra la conozco yo también. Comprar, remodelar y vender. Hoy el buy to rent, comprar para rentar a largo plazo. Teniendo en cuenta que no tenemos el capital total, ¿qué porcentaje de ahorro real, incluyendo gastos de inscrituración o de las escrituras, seguros y demás, deberíamos tener antes de buscar un apalancamiento o una hipoteca bancaria o un préstamo bancario? ¿Qué cifras o indicadores de rentabilidad nos dirían que un negocio es rentable, bueno, o sería una trampa financiera? Muy buena pregunta. Esa pregunta es buena, larga, compleja y requiere un montón de mayor explicación, que en estos momentos te voy a dar lo básico. A ver, el negocio de finca raíz es un muy buen negocio, es una muy buena inversión. Yo lo he hecho, lo hice por muchísimos años y es es un buen negocio si lo sabes hacer. Entonces, date cuenta de algo, siempre ten en cuenta algo. Escúchame bien, si me estás escuchando, escúchame bien, y si no, todos ustedes que a lo mejor con esta respuesta los incentivo para que lo miren también. El dinero se hace en la compra, no en la venta. A ver, lo digo una vez más. El dinero en la finca raíz se hace en la compra, no en la venta. Lo digo una vez más. El dinero en finca raíz se hace en la compra, no en la venta. ¿A qué me refiero con eso? Y tú estás diciendo, pero pastor, tú estás diciendo todo eso al revés. El dinero se hace cuando lo vendes, no cuando lo compras. No. El dinero lo haces cuando lo compras, porque hay que saber comprar para que puedas venderlo de la manera que lo puedas vender y hacer dinero. Entonces, si tú compras mal, va a ser muy difícil que hagas dinero. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás hablando de flipping properties, de comprar para alquilar, para arreglar y remodelar y vender, eso significa que tú vas a tener esa propiedad por un muy corto periodo de tiempo. De hecho, lo más corto de tiempo posible que la tengas, mejor. Pero en su gran generalidad, depende de la propiedad que compres, la puedes tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o lo que sea. La cuestión es que no la vas a tener a largo plazo. Es cuestión de meses nada más que la vas a tener. Entonces, eso implica que la propiedad no va a tener el tiempo de evaluarse o de coger valor en tan corto periodo de tiempo. Una propiedad coge valor en 1 año, 5 años, 6 años, 10 años, pero no en cuestión de semanas. Tú no la vas a comprar en 100 y venderla en 150 en 3 meses. Eso no, la vas a poder vender en 105, 110. Pero cuando pagas comisiones y pagas esto y pagas lo otro, el dinero que supuestamente ganaste se te fue. Y por lo tanto,
y tuviste pérdidas en vez de ganancias. Entonces, el dinero cuando tú haces este tipo de negocios se hace en la compra, no en la venta. Entonces, entendiendo eso, tú tienes que saber comprar y tienes que saber comprar por debajo de los precios de venta que se están vendiendo. Tienes que saber comprar. Se pueden comprar en subastas, se pueden comprar por personas que se tienen que quitar la propiedad de encima de alguna manera y tienes que tener muchos contactos para poder hacer eso. Propiedades antes de que salgan al mercado los puedes comprar. Claro, cuando yo estaba en Estados Unidos involucrado en todo este mundo, debido al negocio que nosotros estábamos y debido en el área que nosotros nos movíamos, que era las propiedades de desarrollo de tierras y la construcción y todo eso, teníamos muchísimos contratos y nosotros comprábamos casas antes de que salieran al mercado. ¿Por qué? Porque la gente nos los ofrecía antes de que salieran al mercado y podíamos comprarlas por muchísimo menos valor. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar no tiene que pagar comisiones y no tienen que pagar otra gran cantidad de cosas, y nosotros podíamos hacer negociaciones con ellos donde podíamos comprar las casas por muchísimo precio más bajo antes de que llegaran al mercado. Entonces, basado en todo esto, también comprábamos casas que salían a la subasta, y muchas veces son casas que las tienen los bancos, y los bancos lo que quieren es quitárselas de encima, porque un banco no hace nada con una casa. El banco necesita es dinero, y lo que quieren ellos es quitarse eso. Simplemente tienen propiedades que han adquirido debido a personas que no han podido pagar sus deudas, sus hipotecas, y por lo tanto el banco las toma, y ahora el banco las tiene que subastar, se las tiene que quitar de encima, porque ellos lo que simplemente quieren es recuperar lo máximo de dinero que puedan. Y muchas veces con dinero en mano se pueden comprar muy buenas propiedades a muy buenos costos para poder hacer lo que tú tengas que hacer y sacarle una muy buena ganancia después. Entonces, para hacer todo esto, la regla número 1 es saber comprar, porque en la compra es donde tú haces el dinero. ¿Ok? Entonces, lo otro es, siempre tienes que hacer muy buenos con números para poder saber cuando tú compras una propiedad en cuánto tiempo la puedes poner a la venta una vez más después de que hagas todos los arreglos y hagas todas la remodelación y todas las cosas que tienes que hacer. Y siempre tienes que tener un margen de error. Entonces, tienes que tener el dinero de la compra, tienes que tener el dinero de la remodelación y después tienes que tener el dinero para poder hacer las cosas que tienes que todo el dinero que conlleva de seguros, de impuestos, de cosas que tienes que pagar para poder seguir manejando el negocio. Entonces, ¿qué implica todo eso? Necesitas saber lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es un buen negocio? Lo es. Pero tienes que saberlo hacer. Como les he dicho en programas anteriores, es siempre bueno y aconsejable hablar con alguien que tú conozcas, que sepa que haya hecho eso o que esté haciendo ese tipo de negocios, y tú le dices, mira, necesito hablar contigo, así te tenga que pagar $100 o $100,000, la cantidad que sea, me gustaría tomar una hora de tu tiempo. El negocio que tú haces es un negocio que a mí me interesa, me gustaría aprender y sé que tú llevas tiempo haciéndolo, me gustaría aprender de ti para que me des unos tips, me puedas decir qué es bueno, qué es malo, qué es lo que tengo que vigilar, qué es lo que tengo que tener cuidado. Y esa hora con esa persona vale oro. ¿Por qué? Porque esa persona, si es honesta, y espero que lo sea, te va a ayudar a no cometer probablemente errores que esa persona cometió en su inicio para que tú ahora puedas hacerlo bien. Entonces, primero, tienes que tener dinero. Ahora, el apalancarte financieramente para hacer esto, yo no te digo que sea malo, pero si quieres hacer flipping, no es recomendable. ¿Por qué? Porque primero los procesos de la hipoteca para hacer algo que tú vas a volver, entonces el costo de hacer toda esa financiación es supremamente alto. Entonces, para hacer flipping, lo mejor es lidiar con efectivo. ¿Y eso qué requiere? Requiere tener una buena cantidad de finanzas. Ahora, si tú piensas comprar para alquilar a largo plazo, maravilloso. Entonces lo puedes hacer financieramente, lo puedes financiar sin ningún problema. Simplemente haciéndolo
conscientemente, con sabiduría, y todo eso lo he explicado en programas anteriores, así que vete a escuchar los programas que ya he hecho anteriormente, que he hablado de esto en 2 o 3 diferentes ocasiones, para que lo hagas con sabiduría, pero se puede hacer, es un buen negocio. Pero una vez más, la diferencia entre el flipping y el hacerlo, el alquilar, el comprar para alquilar a largo plazo son muy diferentes, son modelos diferentes y el manejo financiero es muy diferente. Entonces, no pongas todo en el mismo basket y lo unas todo diciendo que uno me sirve para el otro. No, te vas a meter en problemas. Es muy diferente el flipping y muy diferente el sistema de tener una propiedad para alquilar a largo plazo. ¿Lo tenemos claro? Entonces, espero que tu respuesta a tu pregunta haya sido contestada o te haya dado suficiente información para que ahora tú puedas seguir adelante y seguir con ello. Pues bueno, una vez más, lamentablemente hemos llegado al final de este podcast. Seguiremos adelante. Tengo una muy buena cantidad de preguntas que todavía quiero contestar, así que seguiremos en una próxima vez. Bendiciones. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.